Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 206. Leeré el primer verso. Oh Padre, Madre, Dios, amor, libérame del mal. Y al ver divino tu esplendor, podrán mis ojos percibir cuál es tu voluntad. Himno número 206. Leeré de las Escrituras. Isaías. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso.
santificado sea tu nombre. Único, adorable, Venga tu reino. tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 2. De gloria un día nace, del mundo al despertar, heraldos de la aurora empiezan a brotar. En lóbregos parajes brilló la claridad, disipa las tinieblas el rayo de verdad. Himno número 2. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts.
Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. Para más información, visiten nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta nuevamente y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El nuevo horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos, de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Satisfecho. La letra original de este himno está escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la realidad. El texto áureo es de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La lectura alternada es de Salmos. Bendito tú, oh Jehová. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Tu palabra es verdad desde el principio, y cada uno de tus justos juicios es eterno. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has liberado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies del resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Leeré de la Biblia. Eclesiastés. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Salmos. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Isaías. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El revelador, el autor del Apocalipsis, nos habla de un cielo nuevo
y una tierra nueva. ¿Te has figurado alguna vez este cielo y esta tierra, habitados por seres bajo el control de la sabiduría suprema? La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen en pleno fulgor en la comprensión espiritual. El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales, entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, realidad. Las ideas espirituales conducen a su origen divino, Dios, y al sentido espiritual del ser. La evidencia de los sentidos físicos a menudo revierte la ciencia verdadera del ser y crea así un reino de discordia, asignando poder aparente al pecado, la enfermedad y la muerte. Pero las grandes verdades de la vida, correctamente comprendidas, derrotan esta tríada de errores, contradicen sus falsos testigos y revelan el reino de los cielos, el verdadero reino de la armonía en la tierra. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Nada que no sea espiritual puede ser real, armonioso o eterno. El pecado, la enfermedad y la mortalidad son los supuestos antípodas del espíritu y tienen que ser contradicciones de la realidad. Ten presente la verdad del ser, que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, en quien todo el ser está exento de dolor y es permanente. Proverbios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Lucas. Nada os dañará. Daniel. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El hecho central de la Biblia es la superioridad del poder espiritual sobre el poder físico. La inspiración sagrada ha creado estados mentales que han sido capaces de anular la acción de las llamas, como en el caso bíblico de los 3 jóvenes hebreos cautivos, echados al horno babilónico, mientras que un estado mental opuesto podría producir combustión espontánea. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debiera desear, y en realidad posee, solo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene cualquier otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento: tendrás un único Dios, una única mente. Al hombre mortal le parece que él mismo es sustancia material, mientras que el hombre es imagen, idea. Liberémonos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo crecimiento espiritual verdadero. Levántate en la fortaleza del Espíritu para resistir todo lo que sea desemejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. Sé firme en tu comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. No temas que la materia pueda doler, hincharse e inflamarse como resultado de una ley de cualquier índole, cuando es evidente de por sí que la materia no puede tener dolor ni inflamarse. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. Job. Exclamó Job y dijo: El temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Efesios.
Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La práctica científica y cristiana comienza con la nota tónica de la armonía de Cristo. No temáis. Tratamos el error por medio de la comprensión de la verdad, porque la verdad es el antídoto contra el error. Si un sueño cesa, se destruye a sí mismo y se acaba el terror. Cuando alguien que sufre es convencido de lo que no hay realidad en su creencia de dolor, porque la materia no tiene sensación y por lo tanto el dolor en la materia es una creencia falsa, ¿cómo puede seguir sufriendo? Puede que un mortal esté cansado o dolorido, que goce o sufra de acuerdo con el sueño que tenga mientras duerme. Ahora bien, yo pregunto, ¿hay más realidad en el sueño despierto de la existencia mortal que en el sueño dormido? Tanto en el sueño despierto como en el dormido, el soñador piensa que su cuerpo es material y que el sufrimiento está en ese cuerpo. Así como uno no reñiría con su prójimo por haberlo despertado de una pesadilla cataléptica, tampoco debiera resistir la verdad, que expulsa, sí que destruye para siempre con el testimonio superior del espíritu, la así llamada evidencia de la materia. La razón bien dirigida sirve para corregir los errores del sentido corporal, pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre quebrante esas ilusiones con la inquebrantable realidad del ser científico. Cuando despertemos a la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado, muerte, serán desconocidos y el sueño mortal cesará para siempre. Jeremías, ay de mí por mi quebrantamiento. Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mateo, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor, pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo, ya que esta comprensión es el remedio universal y perfecto. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentarías destruir con o sin medicamentos una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad, que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. Para prevenir la enfermedad o para curarla,
El poder de la verdad, el Espíritu Divino, tiene que romper el sueño de los sentidos materiales. Insiste mentalmente en que la armonía es la realidad y que la enfermedad es un sueño temporal. Percibe la presencia de la salud y la realidad del ser armonioso hasta que el cuerpo corresponda con las condiciones normales de la salud y la armonía. Cambia el estado mental y los escalofríos y la fiebre desaparecen. Mantén tu pensamiento firmemente en lo perdurable, lo bueno y lo verdadero, y los traerás a tu experiencia en la proporción en que ocupen tus pensamientos. Fijando tu mirada en las realidades supernas, ascenderás hacia la conciencia espiritual del ser, tal como el pájaro que ha salido del huevo y alisa sus alas para un vuelo en dirección al cielo. Salmos. Bueno y recto es Jehová. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Santiago. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lucas. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Sus estocadas contra el materialismo eran cortantes pero necesarias. Él nunca escatimó la hipocresía, la más severa condenación. El gran maestro conocía tanto la causa como el efecto. Sabía que la verdad se comunica a sí misma, pero nunca imparte el error. Si el pecado no se deplora y no disminuye, entonces se precipita la perdición física y moral. Los dolores del sentido pecaminoso son menos dañinos que sus placeres. Toda la realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte, es el hecho terrible de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana que hierra, hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verídicas porque no son de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión que no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca ser real y tener identidad.
La ciencia de la mente acaba con todo el mal. La verdad, Dios, no es el padre del error. El pecado, la enfermedad y la muerte han de ser clasificados como efectos del error. El Cristo vino para destruir la creencia de pecado. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de Él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar la enfermedad y el pecado por medio de la ciencia cristiana y atribuye todo el poder a Dios. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Este ha de ser el punto culminante antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sus capacidades sean reveladas. Es sumamente importante, en vista del inmenso trabajo a ser realizado, antes que este reconocimiento de la ciencia divina pueda venir, volver nuestros pensamientos hacia el principio divino, para que la creencia finita pueda estar preparada para renunciar a su error. Si concedemos la misma realidad a la discordia que a la armonía, la discordia tiene sobre nosotros una demanda tan duradera como la que tiene la armonía. Si el dolor es tan real como la ausencia del dolor, ambos tienen que ser inmortales. Y si es así, la armonía no puede ser la ley del ser. Conocí a una persona que desde la niñez adoptó el sistema de Gram para curar la dispepsia. Durante muchos años solo comió pan y verduras y no bebió más que agua. Pasó muchos penosos años hambriento y débil, casi en estado de inanición, y finalmente decidió morir. Habiendo agotado la pericia de los médicos, quienes bondadosamente le informaron que su única alternativa era ciertamente la muerte. En este punto, la ciencia cristiana lo salvó y ahora goza de perfecta salud, sin vestigio alguno del antiguo padecimiento. El alimento tuvo menos poder para ayudarlo o perjudicarlo después que se valió del hecho de que la mente gobierna al hombre y que también tuvo menos fe en los así llamados placeres y dolores de la materia. Tenemos que destruir la creencia falsa que la vida y la inteligencia están en la materia y plantarnos en lo que es puro y perfecto. Apocalipsis. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo.
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ten ánimo, querido sufridor, pues esta realidad del ser seguramente aparecerá algún día, de alguna manera. No habrá más dolor y se enjugará toda lágrima. Cuando leas esto, recuerda las palabras de Jesús. El reino de Dios dentro de vosotros está. Esta conciencia espiritual es por tanto una posibilidad presente. Si desean hacer una donación, le pedimos su colaboración con la distancia social. Hay recipientes a los 2 lados de la iglesia. O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia. Cantemos el himno número 287. Mi oración temprano va, oh Dios de luz, a ti. La oscuridad desvaneció. Veo tu realidad. Himno 287. Leeré la Declaración Científica del Ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia
en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén.